Ok, el tema de hoy es la Biblia, pero es la Biblia no de la misma forma en que nosotros lo hemos estado viendo, basado en el libro de las leyes malas, sino que expandir en algunos conceptos que posiblemente no estén muy bien explicados o que aparezcan muy superficiales en el libro. En el libro, en el capítulo 4 habla de eh, un resumen muy bueno sobre qué es lo que habla la Biblia de política. Porque, y esto es algo que a muchos les pasa desapercibido, de que la Biblia no trata solo de asuntos religiosos. Claro que es su mensaje más importante y es el mensaje de la Biblia, realmente. Es la salvación del mundo. Pero además, no solamente trata de la salvación, sino cómo debemos vivir, cómo nos tenemos que comportar. Y también tiene reglas de comportamiento, tiene reglas sociales y tiene reglas de gobierno. Y eso es lo que muchos pasan por alto, las reglas de gobierno, porque o no se estudian a profundidad o simplemente algunos incluso malintencionados, pues obvian esa parte o interpretan todo según a su propio beneficio o eh, a su propio beneficio de su congregación o incluso para no ofender a ciertas personas o a cierto grupo. Y eso tenemos, ese es un problema, porque la Biblia realmente es ofensiva, ofende a los pecadores. O sea, trata realmente de librarnos de esto, salvarnos y como hemos dicho en algunas otras ocasiones, pues no somos de este mundo, ¿no? Pero eso no implica que estemos a favor del mundo ni que estemos compartiendo las ideas del mundo, sino que es pronunciarnos y poder nosotros compartir el mensaje de salvación y porque también vivimos en la tierra, pues cómo vivir correctamente en la tierra. Así que hay hay unos temas que son bastante importantes que quiero que miremos en esta pequeña presentación. Empezamos con la Biblia. Pero hay un pequeño cisma, realmente. Llamémosle cisma, porque no es el cisma, sino que es uno, en donde en muchas ocasiones la separación de la iglesia y el Estado se utiliza para silenciar a la iglesia. Al principio, nosotros habíamos escuchado que la separación de la iglesia y el Estado había sido hecha para que no hubiera interferencia religiosa en los asuntos civiles. Pero al día de hoy, esa separación se utiliza para silenciar a la iglesia, como vemos aquí en este segundo punto. Este concepto es utilizado para una separación total de la iglesia y el Estado para remover la influencia. De la verdad y no necesariamente que de la iglesia, del púlpito, salga el próximo presidente, sino que la iglesia debe siempre señalar qué es lo que está mal. En el púlpito, en evangelismo, en prédicas, conferencias o en todo tipo donde pueda hablar, donde pueda hacerse escuchar la iglesia. ¿En dónde está mal el gobierno en todo sentido? Porque eso es lo que ha sucedido, que han cercenado el cristianismo y lo han vuelto solo a la piedad individual Estoy y totalmente de acuerdo. se olvidan de que la ley de Dios no solo fue dada para que tú como ser humano pecador veas tus pecados y seas confrontado con ellos, sino también fue dada para contener a los malhechores. O sea, el gobierno es dado al ser humano para poder mantener limitado al mal. Por eso el gobierno tiene la espada de la justicia. Y es lo que el gobierno debe hacer, no debe hacer otras cosas como es lo que vivimos hoy, ¿verdad? Pero si tú como cristiano venís y decís, no, pero es que la ley no me salva, entonces la ley, digamos que ahí está en el Antiguo Testamento, pero no aplica para mí hoy, entonces te estás cercenando de cosas tan importantes como la buena gobernanza y el cómo mantener a los malhechores eh, limitados y con justicia resarcitoria para los que hagan mal. O sea, realmente
se quitan los dos brazos y las dos piernas, los cristianos que piensan que la ley solo fue dada para Israel y viven como tamalitos, por Eh, decirte algo. yo no tengo ninguna duda ni conflicto con eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Más que todo, mi pregunta es porque no recuerdo jueces que se hayan corrompido. Entonces, los únicos que acuerdo que se corrompieron fueron esos que te dije. Entonces, no sé si a esos es que de esos estamos hablando. De cuando Israel pidió rey, ¿a No, esa parte de te los refieres? jueces antes de que hubiera rey. O solo que estemos hablando de Sansón. Es que no fue una de No, las consecuencias. O sea, realmente no, yo no tengo, no encontré el dato, solo encontré que sí habían últimos jueces que ya no estaban siguiendo los preceptos divinos, ¿no? O sea, la revelación a través de los profetas. Y por eso era que los israelitas querían rey, ¿no? O sea, ellos vieron que no estaban cumpliendo los jueces y querían rey, ¿no? Entonces, eso es El efecto péndulo. exactamente, de Eh, alguna forma. lo que, acuérdate que cuando Débora fue una jueza, De ahora sí. Sí, el mejor cuando, argumento antifeminista. sí, Que total, no me jodan con pero que la Biblia es patriarcal, su abuelita en patineta. no, para nada, pero Débora fue una gran jueza, una jueza Lideró muy ejércitos. valiente, Ajá. exactamente, y eso fue, si tú lees antes de Débora, de que el Espíritu Santo moviera a Débora, digámoslo así, fue antes de ella donde los jueces no estaban haciendo lo que debían hacer. Ah, es cierto, ya me En, acordé, gracias. en este sentido era Por eso los levantó hombres mujer. exactamente, no estaban haciendo su rol y por eso es que Débora salió A la a la, reconquista prácticamente. a la cabeza. Así es. Y qué chilero porque es como que una versión bíblica real de lo que después se romantizó tanto con Juana de Arco, ¿verdad? Porque Eh, no tenemos ninguna evidencia bíblica de que de verdad Dios le hablaba, ¿va? En cambio, Débora sí. exactamente. Sí, sí, Así es. sí. A leer lo, jueces otra vez. A lo repasar, que sí. Pedro. el episodio ese de cuando Israel pide rey, lo que está pasando ahí, recuerdo yo, y está en segunda de Samuel, creo que es, cuando los hijos de Samuel, Pues esto no quiere decir de que un nacido de nuevo no pueda tener una caída radical. Sin embargo, como tú decís, Juan, Romanos 2:15 nos habla de que eh, hay ley, hay obra de la ley escrita en los corazones. Y dice, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. O sea, ahí ya tenemos nosotros de que aunque la persona no sea nacida de nuevo, aunque incluso o algunos de ellos podían saber qué era lo bueno y qué era lo malo, porque tenían ley en sus corazones y conciencia, ¿no? Así que lo bueno y lo malo. Entonces, por eso, en aquellos tiempos, cuando las personas no habían escuchado de Cristo, estaban en otra área, eran lanzados al infierno por no haber escuchado, sino que eran juzgados de forma diferente. Eran juzgados según, pues, es una forma diferente de juzgar, porque Dios no es injusto. O Y sea, ahí no va está a en la mandar Biblia al también, infierno. va. Ahí me suena. Romanos 2:15, ahí está. Ah, ok. Y aquí está, versículo 16. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. O sea, con su conciencia y sus corazones y su ley inscrita en los corazones. Entonces, realmente Romanos 2 del 14 al 16, ahí está el contexto. la predestinación. Muchos lo primero que dicen es qué injusto, pero realmente Dios de ningún vive en su justicia y a los que salva es porque recibieron su gracia y Exacto. como la justicia en lo que Él hace. Sí, lo justo es que todos nos perdamos, todos somos pecadores, todos merecemos. La persona parte, esa es una cita del libro de las leyes malas, nos habla que los primeros libros, el Pentateuco, son leyes
de adoración y culto, pero también jurídicas, a las obligaciones, o sea, el derecho al cumplimiento de contratos, ¿no? Tenemos también el derecho notarial y registral, ya desde Génesis, si quieren más adelante en estas citas, ¿por qué es que se deriva eso de esas citas exactamente? Pero entonces hay ciertas reglas que se tienen que cumplir. Y esto es algo importante que lo podemos ver más adelante de Deuteronomio 17, del 16 al 20, de cómo debería ser Vemos que un gobernante debe estar en un ambiente de gobierno limitado. Es más, podemos buscar aquí Deuteronomio, Sí, leámoslo para que quede grabado. desde el 14, instrucciones acerca de un rey. Ahora, cuando hayas entrado en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, y no se trata de que decir de que Dios pone a los reyes y que por eso es que tenemos que obedecer ciegamente, no. Aquí hay unas instrucciones específicas de qué palabras no comprometerá la soberanía de su pueblo. ¿Qué hacen los gobernantes al día de hoy? Para aumentar caballos, entre comillas. Y aquí dice, no regresará el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos o incluso ceder la soberanía de nuestro corazón. No se desvíe ni plata ni oro montada para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribe, aparece un libro, una copia de esta ley, del original. Esto es algo importante porque tenía que conocer la ley del Pentateuco, la ley revelada, ¿no? O sea, vueltos a Egipto, están comprometidas nuestra soberanía, ¿no? Así que esto es algo muy importante de aquí de Sí, Egipto Deuteronomio 17. representa al gobierno grande, vaos, del que ellos se independizaron, o los favores de un imperio. ¿Va? Como ahorita los países están besándole los pies, por no decir otra cosa. El régimen de los jueces duró más de 200 años y en día de Samuel, de 1030 al 1010 antes de Cristo, los jueces se corrompieron, ¿no? Fue lo que estaba. ¿Qué es lo que les va a hacer el rey a ustedes? Cuando ustedes tengan un gobierno igual al del mundo, van a ser tratados igual como los gobiernos del mundo tratan a sus, adueñándose de sus cosechas, quitándoles a sus hijos e hijas, para, y todo eso está advertido desde Samuel 8 y se dividió en 930 a.C. y fue conquistada masivamente y deportada. Por una parte fue conquistada por Asiria, luego por Babilonia o al revés, deportada. Y la parte de Israel, que era Judea, fue la poca que quedó, pero dependiente de sus enemigos, que está mundial, estatista y su inmensa torre, un imponente símbolo de poder. Y es algo interesante. El imperio de Nimrod fue uno de los primeros y poder manipularlos en cualquier momento. Este es un dato interesante de que el confesionario comenzó en Babilonia, en donde los ciudadanos, ¿Eso dónde estamos? trataditos que parecen cómics, son unos por el templo, así como ofrenda, ¿no? La cosa es que la idea principal es que eso no tuvo que hacerse adentro del templo ni comerciar con eso como una forma eh, de solo cumplir, porque sí, realmente, digamos, una persona que venía de viaje desde, yo qué sé, desde Grecia, que se no iba a andar que caminando, trayendo los palominos en todo su viaje, ¿verdad? Pero igual, eso también le daba, abría la puerta, digamos, para que muchos solo llegaran a cumplir. O sea, y también, ¿por qué estaban adentro del templo? O sea, ¿cómo es que fue permitido incluso que estuvieran adentro del templo? Ahí algo tuvo que ver, pues, el sacerdote, ¿no? Porque era el único que podía permitir que estuviera Ah, adentro o no. O sea, claro. no simplemente pudieron establecerse ahí, mire, voy a poner aquí mi mantita para vender palominos, no. O sea, el sacerdote tuvo que haber permitido eso porque era la parte, era la entrada, digamos. E imagínate, permitiendo eso y luego era ofrecerlo al lugar santísimo en el propiciatorio. Era cuestión para ponerse enojado, pues, o sea, no, no, no era una cuestión en contra del comercio en sí, sino de esa acción que se estaba haciendo específica.
Entonces, Si se, De la sí, si se dan malinterpretación ese. cuenta, ¿Ah? exacto. La, Sí, la si mal- retrocedemos al Antiguo Testamento, y no sé si ustedes se recuerdan de la muerte de Usa, ¿se sí, acuerdan? La no. muerte de Sí, me Usa, acuerdo. que él murió, pues Dios lo mató porque tocó el arca. sí. Creyó que se iba a caer y la iba a Ah, ya sostener. me acordé. Santísima. El nombre no lo recordaba, Imagínense pero ustedes Murió en el que acto. era mejor, o sea, como en qué cabeza, en la de USA, para pensar que era mejor que su mano humana y sucia, por así decirlo, Exacto. tocara el arca en lugar de que pues cayera al suelo o tal vez se pegara contra el suelo. O sea, imagínense el nivel de la santidad de Dios. O sea, Él no es amor, 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 no es ira, ira, ira. Él es santo, santo, santo. Entonces, imagínense qué fue para Jesús el entrar al templo y ver a todo ese merequetén dentro del templo. Dentro. ¿Cómo es posible? Pues, o sea, de que era, cuando él dijo cueva de ladrones, pues seguramente habían muchos ahí con pesas falsas vendiendo y haciendo cosas indebidas y demás, pero el punto ahí, como dice Pedro, es que, o sea, su templo, y lo estaban llenando como que era un mercado, pues Exacto. definitivamente, como dice Juan, el sacerdote andaba perdido, como tantos hoy, que estaba permitiendo eso. Y de hecho, hablando de este tema, yo me quedé impresionada cuando me contaron que había una competencia de rap aquí en Carretera El Salvador, y yo pregunto, ¿dónde va? En casa de Dios. Sí, Y a eso se yo, refiere ¿qué? realmente. ¿pero de Me rap dice, secular o de rap cristiano? no, no, rap normal, o sea, lo rentaron, ni siquiera entre comillas cristiano, pues, o sea, lo rentó X empresa porque ahí se iba a dar un concurso de rap internacional y de rap, Nice. todo el rap o sea, todo lo que conlleva el rap, nada que rap cristiano, ahí. Y luego pues yo ya me enteré, ¿verdad? De que lo rentan para cualquier ocasión, o sea, si tú tenés la plata para rentar ahí porque vas a reunir a todos los metaleros, pues ahí pues. Que lo van a retar a Rammstein un día. La gran. No. Estamos Pues hablando no del sería nuevo raro. templo, del nuevo Sí, templo, Ciudad de Dios, no el viejo. sí, sí, del nuevo. Wow, Se imagina. Yo quería aportar qué que nivel. con lo de que de USA, ¿Sí? fíjate, dice que voy a vamos a hacer referencia a una cosa que dijo R.C. Sproul, que dice que este episodio de USA lo que pasó es que el problema el problema no era que el arca se cayera a la tierra, porque USA y los israelitas estaban pensando que si el arca caía a la tierra, uy, qué horror, ¿va? Ajá. Pero en realidad lo que sucede es que la tierra no es como quien dice, la no santa, la pagana o la mala, sino que el que contamina las cosas es el ser humano. Ese es el que está contaminado, por eso es que estaba prohibidísimo que el hombre tocara, tocara el arca, ¿no? A Exacto. lo mejor fue Como quien por, dice, el pensamiento de USA andaba ahí sí que, ¿cómo es? No te Dado atención, vuelta, ¿va? Tenía que pensar que, ¿cómo es? no te Dado vuelta, atención. ¿va? Tenía que pensar que lo malo era que lo tocara, entonces me hubiera dejado que se cayera el arca. pero me imagino que fue un acto reflejo que Exacto. cualquier ser humano tiene. ¡Ay, se va a caer vos, aguas! Y Sí, tío, eso incluso es de creo que Dios, vamos. hasta fue con buena intención seguramente. O Ajá, sea, y lo vamos es a... algo
tan rápido que no hubo tiempo de razonar. Bueno, ¿será que lo detengo o no lo detengo? ¿Será que me mata o no me mata? ¿Será que se rompe y es pecado o no es pecado? Si no es la reacción normal, ¿va? De que alguien tiene una taza en la mano y se le va a caer y la quiere agarrar y más riega el café por la... Difícil, Por la fíjate que es difícil porque este USA pertenecía a los levitas. Esa gente tenía muy Exactamente, presente todo eso. Entonces, que se les exactamente. olvidara en ese momento, Entonces sí lo pudo haber sabía. pasado, pero es poco entonces sí probable, ¿va? sabía. USA estaba distraído cuando Está viendo su teléfono. estaban dando las indicaciones para el templo, porque definitivamente no es como que se te caiga una taza. Y ahí nos Sí, podemos dar cuenta de que como incluso actualmente vemos la santidad de Dios, o sea, realmente no la entendemos, no la alcanzamos a Así ver es. dimensionar. como debemos verla. No digo que la tengamos que entender al 100%, porque pienso que nuestra mente finita no podría entenderla al 100%, pero estamos distraídos, estamos en otras cosas y cuando hablamos de Dios o de la santidad de Dios, pensamos que estamos, o sea, cuando vas a hablar de cualquier otra cosa, ya dije, o ya leí, o ya hablé, no sé, sobre cosas de la Biblia, por ejemplo, y no te, o sea, como que no te cae el 20 de que Él es santo, santo, santo. Y la repetición de 3 veces en el hebreo es una cosa inamovible, pues, o sea, es una cosa que se te tiene que quedar sí o sí. Ahí Entonces, entraría, perdón. Entonces Usa era imperdonable que, como dice Pedro, él era de los levitas, que a él se le olvidara y dijera, ay, se va a caer, la voy a agarrar. O sea, Sí. no. Ahora Por muy dime. buena haya sido su intención, realmente Sí. no. Ahí con lo de la santidad de Dios, ahí entra el adjetivo inconmensurable, ¿va? Exactamente. No tenemos ninguna forma de valorarlo ni de medirlo de lo inmenso, de la inmensidad del concepto, ¿va? No hay manera, realmente. Amén. Entonces, nos faltan todavía algunas cosas. Y sí, estos últimos pasajes del Nuevo Testamento, sí me quiero dedicar un poquito más. Así que creo que esto lo vamos a dividir en dos partes. Y en Oh, la, y en la siguiente vamos a hablar del Nuevo Testamento. oh. Y se me metieron mis chuchos. Entonces, así que creo que terminamos por hoy, por la hora principalmente. Entonces lo dejamos a una segunda parte en la otra semana, ya para hablar del Nuevo Testamento, porque hay bastante que hablar, porque son muy mal interpretados estos pasajes que tenía ahí. Entonces ahí, Yo, si los podemos leer, yo también sería diría bueno. que podemos hacer hasta 3 partes, Sí, porque nos hacemos tanto en un solo punto. Sí, Hay tanto sí. que hablar. hagámoslo 3 partes entonces. Y cerrando lo de la malinterpretación, como probablemente otra gente lo vaya a oír, ¿va? Cerrando lo de la malinterpretación del versículo de cuando Jesús echó a los A los mercaderes. mercaderes, ¿va? Ese es el concepto real, lo que se explicó, y no la idea de los socialistas de que ven que Jesús era Exacto. socialista porque odiaba a los capitalistas y por eso les dio chicote, Sí, ¿va? nada que ver. Tanto que sus pasajes, sus parábolas eran de empresarios, eran de dueños de viñas. Sus discípulos eran pescadores. O sea, Y no, hablaba bien de ellos en la mayoría de veces. sí, o sea, incluso los pescadores no era que solo estuvieran pescando ya, o sea, pescaban para comerciar y vender pescado, o sea, Era su empresa, su era su pyme. empresa, exacto. Así que lo dejamos para la Una, siguiente, ¿sí? fíjense Ya me que, estoy... perdón, Pedro, no les quería robar mucho, bien, pues hay no sé si ustedes han oído a Dante Urbina. ¿me suena? Yo Dante Urbina no. es un apologista, bueno, él es un economista y es católico romano. Pues este chavo es igual que todos los católicos romanos, ¿va? Que van en contra del liberalismo y se van por digo que todos los católicos romanos, hablo así en general, porque hay algunos que no, pero en general el católico romano se va por lo de la doctrina social de la iglesia.
Y entonces Andy Urbina hizo un video diciendo en el título, ¿por qué nos? Entonces, ¿Por nomás qué nos pensándolo, qué? Perdón, no se oyó. ¿por qué ¿Por qué nos qué? por qué no soy liberal? Ah, Ok. Y entonces, en el principio ya empieza a hablar de que sí, es que el libre mercado y esos liberales se ponen a hablar de la legalización de las drogas y cómo hacer eso, que el cristiano va a apoyar ese tipo de cosas. Entonces yo analizo, no vi todo el video, pero creo que lo voy a compartir ahí en el chat de WhatsApp para ver si sí, sería lo bueno miramos verlo. todos y opinamos que, sobre lo que dijo, ¿no? Lo que dice eh, y ver si ese liberalismo del que él habla es el mismo que hablamos nosotros o no es el mismo. Ah, lo podríamos Puede analizar, ser que esté estaría bueno. hablando de alguna tergiversación por ahí. Pero interesante, vos, Bueno, porque que lo compartieras, sí, cabal. sí, interesante porque se acuerdan de la época de la prohibición de Chicago, de que prohibieron el alcohol y eso hizo millonarios a los gángsters como Al Capone. Va, Exacto. yo no encuentro en la Biblia ningún pedazo donde hayan prohibido el vino, ¿ah? No, si el primer Y milagro de dudo que Cristo no fue hayan habido convertir. bolos. Dudo que no hayan habido bolos. Sí.